El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, Avivando el Fuego. llegó, Iglesia Templo de la Gracia, el La tiempo de Calera. adorar llegó, y el bien saltando por los montes. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Saltando por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Bienvenidos a su programa, Avivando el Fuego. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu Estamos felices de que estés conectado. a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Comenta Señor, y comparte nuestra transmisión. enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Y ya comenzamos tu programa, Avivando el Fuego. Hola, 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 mis queridos y amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Que el Señor les bendiga mucho. Sean muy bienvenidos a este su programa, Avivando el Fuego. Gracias al Señor, como dije, por este sábado nuevamente poder estar con nosotros ahí para aprender. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el presbiterianismo. ¿Qué creen los presbiterianos? Así que, pero vamos, antes de empezar, de seguir adelante, yo les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Amén. Así que cierren sus ojitos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por estar ante tu presencia. Te agradecemos este enorme privilegio que tú nos das de poder un día más, un sábado más salir al aire, Señor, con este programa que lo único que pretende es que tu nombre sea glorificado, Señor, y que también los hermanos sean edificados y aprendamos más, Señor, cada vez de tus cosas, Señor, de tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, los significados de tu palabra, los misterios de tu palabra sean revelados a nuestras vidas. Así que gracias te damos, Señor, por esta gran bendición que tú nos das. Bendice a nuestro invitado, Señor, bendice a los hermanos que nos están viendo y que todo esto, Señor, lo único que pretendemos que sea para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor sea muy glorificado. Quiero compartir una pequeña palabra. Quiero compartir una pequeña palabra con ustedes. Ya. Se me perdió donde estaba, pero vamos a hablar, a ver. eh, ya, en Hechos 14. Hechos 14, se me perdió donde iba a hablar, pero bueno. Se me perdió, pero no importa, hermanos. Vamos a igual leer, está en Hechos 14. Hechos 14, capítulo, versículo. Vamos al- vamos a. eh, ya, no importa. El versículo 8, 14, 8. Estoy teniendo un poquito problema acá con. A ver, vamos a dejarlo acá. Ahí sí. Ahí sí se ve un poquito mejor. Ya, el 14.8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. No sé si ustedes se acuerdan el devocional que hemos estado viendo, cómo Dios usa a Pablo y a Bernabé ahí y cómo hay un gran mover ahí del Señor y del Espíritu ahí en esa oportunidad. Y una gran enseñanza que ahí se ve el poder de Dios. Dice que Pablo fijando en él sus ojos.
vio que tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate, toma tu lecho, o sea, levántate y anda, levántate y anda. Y qué maravilloso, ¿cierto? Porque cómo Dios se manifestó ahí con gran poder, y cómo Dios se manifiesta, ¿cierto? A los que han de ser salvos por su gracia. No todos, quizás no nos relata que otros fueron sanados, no nos relata eso, sino que ese preciso hombre que Pablo vio, que en él, que tenía fe, o sea que ya Dios había depositado su gracia para ser salvo. ¿Cómo fue salvo? Levántate y anda. Un hombre que era eh, de nacimiento, era cojo de nacimiento, y si no podía andar de nacimiento, o sea, digamos, no sé si ustedes se han fijado a veces en personas que nacen y que no pueden andar y ya son grandes, sus piernas no están desarrolladas para ninguna actividad, son flaquitas, ¿cierto? Son piernas débiles, pero sin embargo, a la voz de levántate y anda, dice que saltó, o sea, imagínense, piernas no aptas, no desarrolladas, sin firmeza, sin musculatura, sin nada, casi puro huesito, qué sé yo, y pellejo, como decimos nosotros, ¿cierto? Pero sin embargo, él se levantó, saltó y anduvo. Y aquí nos deja no solamente un milagro de sanidad, sino que como Dios, eh, por su gracia infinita, decidió que ese hombre sea salvo, porque era un escogido de él. Así que gracias al Señor por esto. Y antes de pasar a una pausa musical, vamos a invitar al tiro a nuestro invitado, el pastor Daniel Vázquez Ulloa, de la primera iglesia presbiteriana de Viña del Mar. Así que lo vamos a invitar al tiro. Muy buenas noches, mi pastor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, adiós, gracias, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Y el pastor es traumatólogo, es médico traumatólogo. Muy acorde a la lectura que hacía. Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, Y, efectivamente, como usted decía, el hombre ahí, eso habla de lo sobrenatural y de el impacto del milagro, porque el hombre como era no se podía haber desarrollado, ¿no? Y que hubiese saltado y hubiese salido caminando, habla de lo potente del milagro que Pablo efectúa, el Señor efectúa a través de Pablo. exacto, porque si él hubiera sido cojo por un accidente, ya las piernas hubieran estado formadas, pero a mí lo que me impactó dice que de nacimiento. Entonces, yo he visto a gente, ¿cierto?, que está en silla de ruedas, que ha sido de nacimiento y como decimos nosotros, unas cañuelitas y unas patitas de Ah, hay pollo. una atrofia muscular muy importante porque no se ha desarrollado la musculatura se desarrolla con el funcionamiento de la musculatura, el Exacto. movimiento. Pero sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que este hombre ya estaba destinado para eso. Sí, Ujú. es muy grande. Bueno, pero antes de seguir hablando, preséntese, pastor, por favor, díganos quién es. A ver, bueno, ya usted dijo que yo soy pastor en la primera iglesia presbiteriana de Viña del Mar, pastor desde el año 1994. Y a esta altura tengo algunos, algunas lagunas de fechas que me confundo, pero ha pasado tanto tiempo desde el año 1994 que fui ordenado en mi iglesia, aquí en la Iglesia Presbiteriana de Chile, en la cual yo nací prácticamente, y soy de tercera generación en la iglesia, desde mi abuelo, mis abuelos, después mis padres y nosotros, por supuesto, y han continuado nuestros hijos y nuestros nietos en ella. Eh, Así que por lo tanto yo conocí las cosas del Señor, el Evangelio, la palabra del Señor desde la cuna en adelante, viviendo en una familia que trabajaba mucho en la iglesia. Somos una familia de 7 hermanos, todos participantes en la vida de la iglesia, en distintos lugares y en distintos tiempos, en distintas posiciones, ¿no? Y y eso nos permitió conocer del Evangelio, conocer del Señor, conocer de la vida y obra del Señor en esta iglesia que amamos, por supuesto, y en la cual hemos servido toda la vida, y en la cual estamos ahora. Paralelamente a eso, yo estudié medicina y como usted lo dijo, yo
Me desarrollé en el rubro en el área médica y desde el año 1980 soy médico cirujano con título de la Universidad de Chile y desde el año 94 ejerciendo ya después de una beca de especialización en el Instituto de Reumatología de Santiago, acá en Viña del Mar como traumatólogo desde esa fecha hasta ahora. No sé qué otra cosa más biográfica decir, porque tengo 4 hijos de los cuales están todos también casados y sirviendo al Señor en sus respectivas familias también, así que muy contento porque la obra y la gracia del Señor, a pesar de nosotros, sigue andando. Estoy casado con Ana Patricia Guerra Villagra, desde que también ella era parte de la iglesia en los tiempos de adolescencia y juventud, en nuestra iglesia en Santiago, en la segunda iglesia de Santiago. Allí nos conocimos, trabajamos juntos los jóvenes y finalmente el año 81 nos casamos y hasta el día de hoy seguimos. A pesar de nosotros mismos, el Señor nos mantiene unidos. Como dice mi señora, por la gracia del Señor, estamos unidos hasta ahora. Así Qué es. bueno, qué hermoso. Y aparte de eso, usted es pastor, ¿cierto?, de la iglesia, de la primera iglesia presbiteriana de Viña, que si no sé si no estoy mal, junto con la de Valparaíso, es una de las más antiguas que hay. Sí, en realidad la de Valparaíso es más antigua, ¿no? Porque es la segunda que hubo organizada en Chile, ¿no? La de Valparaíso se organizó en 1869 y la primera en Santiago se organizó en 1868. Y la nuestra es de 1904, es bastante más joven que la de Valparaíso, pero a esta altura ya es longeva, tiene más de 120, va a cumplir este año, cumplimos 120 años. Como iglesia organizada, es decir, nosotros celebramos la iglesia no desde el momento en que se empieza a juntar un grupo pequeño y que va creciendo con los años, sino que desde que formalmente es organizada, es decir, tiene su gobierno propio y tiene su administración propia. Eso es una iglesia organizada en nuestro sistema presbiteriano y por lo tanto nuestra iglesia como iglesia organizada tiene 119 años, cumplimos el año pasado. El 17 de septiembre de este año completamos los 120. Harto Harto Es una tiempo, iglesia del siglo pasado. Bueno, Así nosotros es. también somos del siglo pasado. Del siglo pasado, exacto. Pero bien apenas empezaba el siglo pasado estábamos nosotros, Sí, 1904. eso sí. Bueno, Recorrimos todo el siglo. antes de seguir con la charla, ahora sí vamos a una pequeña pausa musical. Perfecto. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, es donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se da, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Y si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mi tan solo fue su luz. Es por tu gracia y su perdón.
ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. No podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Y si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Amén, amén. Rescatando algunas buenas canciones rescatando algunas buenas canciones por ahí. Bueno, hermano, bueno, mi pastor. Vamos a entrar en el tema entonces. Entramos al área, dijo. Entramos al área. ¿Qué es el presbiterianismo? Así que ahí los dejo a usted ahora, va a quedar un poco solito ahí para que usted nos hable qué es el presbiterianismo y después le voy a hacer algunas preguntitas. Y también yo insto a los hermanos, no sé si tienen alguna pregunta ahí para que la hagan. Y ahí vamos a elegir las mejores preguntas si es que las hacen, ¿ya? Y el pastor ahí verá si le responde. Así que, pero vamos con ¿qué es el presbiterianismo primero? ¿Qué creen los presbiterianos? Bueno, esto se puede responder de varias formas, ¿no? Es decir, hacer una síntesis enumerando una serie de cosas A, B, C, D, o empezar a contar que esto es algo mucho más extenso. La verdad es que el presbiterianismo no solo habla, cuando hablamos de presbiterianismo, no solo hablamos de un conjunto de doctrinas, sino que también de una forma de gobierno que tiene que ver con cómo se administra una comunidad de fieles, una iglesia, ¿no? Y los orígenes del presbiterianismo se remontan como tal a los tiempos de la Reforma Protestante, ¿no? Que se inició en Europa y nosotros conocemos lo que la historia nos cuenta, los hechos más relevantes de ese tiempo, desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de la Universidad de Wittenberg en 1517 en adelante, después fue particularmente con Calvino en Ginebra, Suiza, y su influencia en Francia y en otros lugares, con los hugonotes en Francia, con Escocia, con Juan Knox, y todos estos movimientos de ese tiempo que podemos ver en las historias que hay. Cada vez han aumentado los textos que nos pueden explicar la historia, no como siempre tradicionalmente fue contada, sino como fue en realidad, porque nosotros que vivimos inmersos en una cultura católico-romana, por supuesto que la historia era contada por la versión oficial y siempre se denostaba mucho el movimiento reformado y todo aquello, pero conocemos de la historia en su realidad y sabemos que este fue un movimiento fundamentalmente de origen religioso, espiritual, más que político, más que social, más que económico, aunque tuvo repercusiones en todo aquello, ¿no? Y entonces de ahí, con todas las sucesivas situaciones históricas, la persecución de los hugonotes en Francia, con su exterminio por
traición en lo que conocemos como la matanza de la noche de San Bartolomé, en agosto de 1674. El 24 de agosto de 1670, no me acuerdo si es 74 o 72. Pero con la huida después y la persecución que hubo en otros lugares de Europa, significó que fue saltando por esta necesidad y llegó finalmente con los colonos a Estados Unidos, el movimiento protestante, y ellos llegaron no solo a buscar a sentarse en tierra, sino que también a traer el Evangelio. Y finalmente llega aquí a nuestras costas, aquí a Latinoamérica, a mediados del siglo XIX. Y por supuesto comienza este movimiento y de allí posteriormente surge la Iglesia Presbiteriana en Chile, ¿no? Desde sus orígenes como una iglesia heredera de esta concepción de iglesia y de doctrina que tenía la Reforma Protestante. Nosotros somos reconocidos, los presbiterianos, como una iglesia, una de las ramas de las iglesias que se llaman reformadas, porque nuestro énfasis está en lo que la Reforma enseñó, redescubrió para la población común y enfatizó en su enseñanza. Y el ser presbiteriano hoy, o el presbiterianismo, implica entender que fundamentalmente hay ciertas doctrinas que son indesmentibles, bíblicamente hablando, pero además que son fundamentales para ello. Yo acuñé alguna oportunidad, no sé de dónde, si la saqué de alguna parte o la inventé, pero dije que uno puede ser cristiano y no ser presbiteriano. Puede ser evangélico y no ser presbiteriano. Puede ser reformado y no ser presbiteriano. Pero cuando uno dice que es presbiteriano, está diciendo que es reformado, que es evangélico, que es cristiano. Y además le agregaba el peso y que es bíblico. Nuestra iglesia esencialmente, nuestra fe presbiteriana es bíblico-céntrica y es cristocéntrica, y por lo tanto la doctrina presbiteriana, lo que creen los presbiterianos, nace de la Biblia. Todo aquello que sostenga cualquier presbiteriano que no sea bíblico es desechado, es evidentemente dentro de la iglesia es cuestionado y rechazado. No se acepta dentro de la iglesia una enseñanza que no esté respaldada efectivamente en la Escritura. Por lo tanto, lo que nosotros sostenemos, si nosotros quisiéramos hacer un listado de lo que creen los presbiterianos, nosotros por supuesto tenemos que partir diciendo que somos creyentes en Dios, Dios trino y uno, Dios en tres personas, eterno, inmutable, soberano, que es creador y sustentador de todas las cosas y está por sobre todas las cosas, y que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, el Salvador, y el Espíritu Santo. Y que obviamente de allí se deriva todo lo que nosotros sostenemos, que es que la Santa Escritura es la palabra de Dios, no que contenga la palabra de Dios, es efectivamente la palabra de Dios revelada a los hombres, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, inerrante en su lenguaje original. Es algo que nosotros defendemos y sostenemos, y que obviamente creemos en Jesucristo, como dice el credo apostólico, en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, y nosotros sostenemos el nacimiento virginal del Señor como esencial. Sostenemos la creación como la Escritura la revela, porque obviamente si nosotros pensamos que, como algunos sostienen, que Génesis es una alegoría, Génesis del 1 al 11 una alegoría, entonces se nos cae toda la doctrina del pecado, toda la doctrina de la salvación. No es necesario un salvador, no es necesario una ley, no es necesario nada. Por eso que nosotros decimos bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creemos en la Trinidad, creemos en el pecado del hombre como
causal de condenación desde allí el Edén, cuando desobedeció a Dios, y la única oportunidad que tenía de haber vivido en una eterna felicidad sin pecado, se la perdió, se la farrió. Adán y Eva se la farrearon esa oportunidad, y entonces, desde entonces, el hombre está condenado, y solamente puede ser salvo por la gracia del Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz, cuya sangre nos libra, como dice la Escritura, de todo pecado. Nosotros creemos también y sostenemos que efectivamente el hombre en sí mismo, por sí mismo, no puede ser salvo. Necesita la salvación, que se le aplique la justicia de otro, de afuera, que en este caso es Cristo, la justicia perfecta de Cristo, para ser libre de la culpa y de la pena o del castigo por el pecado. Y en la segunda venida, cuando venga el Señor, en la vida futura, será libre de la presencia incluso del pecado. Creemos que el hombre solo puede ser salvo por la fe en Cristo, y esto como obra también de la gracia del Señor hacia nosotros, y no por mérito propio. Creemos en la soberanía absoluta del Señor en la elección del hombre, de los hombres para ser salvos. No hay mérito alguno que nos haga a nosotros aptos para que Dios nos elija. La soberanía reside en Dios, y Él, en su eterno poder, en su sabiduría eterna, y por solo su voluntad, elige quiénes serán los redimidos, a quienes llamará al conocimiento de la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Y por lo tanto, eso para nosotros es también una doctrina esencial y común a los presbiterianos. Creemos también que el Señor, a quienes elige, a quienes llama y a quienes redime a través de la fe en Jesucristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, no pierden su salvación nunca. El Señor prometió y dijo que aquellos que el Padre le había dado, nadie los arrebataría de su mano, y nadie los podría arrebatar de la mano del Padre. Por lo tanto, la salvación no es posible perderla. Cuando el Señor la da, porque no es por el hombre que es salvo permanentemente, sino porque quien da la salvación es Dios, y es Él el que persevera en nosotros. Por eso creemos y hablamos en la doctrina, que muchas veces mal entendida, de la perseverancia de los santos, es decir, que una vez que ya hemos sido salvos, nadie nos puede quitar este don que Dios nos ha dado de la salvación en Cristo Jesús. También creemos en una cosa muy importante, que es que el Señor Jesucristo murió por todos los hombres, pero su muerte es eficaz y útil solo para los que creen. Esto es una doctrina que a veces ha sido mal explicada, mal entendida y hasta despreciada por muchos, pero la expiación que el Señor logra, la redención que Él logra, no es para todos los hombres, porque eso sería universalismo. Y nosotros, los presbiterianos, estamos muy lejos del universalismo. Creemos que la salvación la da Dios a quienes Él ha escogido, y por lo tanto, y estos no son todos los hombres. Lamentablemente por los que se pierden, pero es nuestra responsabilidad como creyentes invitar a todos al Evangelio, porque, y aquí es donde explicamos nosotros esta doctrina a los que muchas veces dudan. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a todos los hombres. La sangre de Cristo, el sacrificio del Señor, es suficiente para salvar a todos los hombres, pero no es eficaz para salvar a todos los hombres, porque solo se salvan aquellos que creen en Jesucristo, el Señor. El Señor dijo a través de Juan en el primer capítulo de su Evangelio, dice que a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad humana, sino que es de Dios. Solamente a ellos, a los que creen. No hay posibilidad que haya otra alternativa. Y efectivamente, lo que nos salva es la sangre de Cristo. No nos salva a nosotros el creer este conjunto de cosas. Yo estoy respondiendo a la pregunta ¿por qué es lo que creemos nosotros los presbiterianos? Porque a veces se juega mucho con esto, ¿no? Y piensan que nosotros decimos hoy salvo, siempre salvo y otras cosas que no son ciertas. Nosotros creemos en una comunión de los creyentes en Cristo, una común fe en Cristo. Para nosotros cuando incorporamos a alguien a la iglesia, nos interesa asegurarnos, convencernos de que efectivamente él cree en los principios enseñados en la Escritura. Él cree que la Escritura es la única regla de fe y práctica para su vida religiosa, que es la palabra de Dios, que lo que está allí escrito es el mensaje de Dios para nuestra vida y que eso es aplicable a todas nuestras vidas y que nada de eso es desechable y que por otro lado él cree que Jesucristo murió, que él es un pecador y que Jesucristo murió por los pecados y lo confiesa públicamente. Yo soy pecador, creo que Jesucristo con su sangre me limpia de todos mis pecados. Eso es lo esencial y la verdad del Evangelio. Ahora, eso se puede vivir en muchos otros lugares, por cierto, y también en la Iglesia Presbiteriana de Chile, o en la Iglesia Presbiteriana en general. Lo que pasa es que además el presbiterianismo incluye otro conjunto de doctrinas que son básicas, esenciales para completar todo lo que fluye de la Escritura. Y el mensaje esencial que nosotros predicamos no es ni la predestinación, ni otra doctrina de la perseverancia o cosas aisladas. Nosotros predicamos la salvación por la gracia en Cristo Jesús como un don de Dios y predicamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas y predicamos que el amor de Dios está dispuesto y se manifiesta en forma sublime en la cruz de Cristo en favor nuestro, como una máxima expresión de su amor. No hay mérito alguno en nosotros y Dios nos libre de pensar justamente en que porque yo soy bueno, voy al cielo. Yo creo que voy al cielo porque creo en Jesucristo, quien murió y resucitó y ascendió a los cielos y vive para siempre. Y por su muerte y su resurrección yo estoy vivo y yo viviré. Y esa es en esencia. Hay otras cosas que uno podría hablar cuando habla de presbiterianismo, por cierto, pero que son cosas que tienen que cada una puede tratarse por separado y tiene una vasta literatura para hablar. Podríamos hablar de la gracia de Dios, podríamos hablar muchos minutos sobre lo que es la gracia, cómo interpretamos la gracia, cómo vivir en la gracia. Podríamos hablar también sobre las doctrinas del pecado, de la elección, en fin. Pero lo esencial, eso que yo estoy mencionando aquí, que he tratado de resumirlo en unas pocas palabras, es esencia lo que es el presbiterianismo. No es otra cosa que ser cristiano de una manera, con una cosmovisión particular, con una cosmovisión reformada, ser cristiano evangélico, pero en el sentido bíblico de que no solamente la Biblia es de Mateo al final, sino desde el Génesis al Apocalipsis, bíblico totalmente, y que nos descansamos en la gracia de Dios y en el amor de Dios, en la soberanía de Dios y en la muerte de Jesucristo como la razón de ser de nuestra salvación. Eso fundamentalmente es lo que nosotros los presbiterianos podemos decir como creer. Yo no quise hacer una secuencia de cosas, pero hay otro aspecto que tiene que ver con
eso es lo que creen los presbiterianos, pero hay otra parte que nos identifica y que es la forma de gobierno presbiteriano. Nos diferencia de otras iglesias. Hay 3 sistemas de gobierno reconocidos en general en el estudio de las religiones. Es el episcopalismo, o en que una persona ejerce el gobierno de una iglesia o de una comunidad o de incluso una iglesia a nivel mundial, ¿no? Como el catolicismo, el epítome, el máximo ejemplo de ese tipo de gobierno. Hay otra que es el congregacionalismo, que es un sistema en el cual todos gobiernan. Pretende, yo lo imagino como la idea de que en la democracia de la polis, ¿no? Todos opinan, todos gobiernan, todos tienen y el poder reside en la congregación. Ninguna decisión se toma si no toman parte todos en el acuerdo. Y el intermedio, que es el gobierno del tipo presbiteriano, que es, en esencia, se habla de un gobierno tipo democrático representativo, es decir, en que quienes gobiernan lo ejercen porque la base, el pueblo los eligió para estar en un cargo, en una función de gobierno. Y es la forma en cómo se organiza el sistema presbiteriano. Y así lo diferencia de los otros sistemas. Ninguno de los 3, me parece, debiera ser despreciado como per se, ¿no? Pero nosotros los presbiterianos creemos que nuestro sistema es un sistema que tiene sustento bíblico para llevarse adelante, y por eso es que la iglesia se llama iglesia presbiteriana. Entonces, eso me parece que engloba un poco la idea y responde al hecho de que efectivamente, ¿por qué nos llamamos presbiterianos y somos distinguidos de una manera especial? Ahora, es importante destacar que nosotros, cuando hacemos evangelismo, cuando predicamos la palabra del Señor, nosotros predicamos el evangelio de salvación, como cualquier otra iglesia. Eso es importante. La diferencia a veces la hacemos en que nosotros, para incorporar a una persona como miembro de la iglesia, tiene que tener un curso de capacitación. No es que él llegue a un culto, se convierte y lo contamos entre los nuestros. Eso es importante tenerlo presente. Tiene que ir a hacer un discipulado, una evaluación, una enseñanza progresiva de estas cosas. No todo el mundo al principio entiende todas las cosas, y por supuesto ninguno de nosotros nació sabiendo. Todos fuimos aprendiendo a medida que fuimos creciendo en el conocimiento, en la capacidad, en el desarrollo de nuestra vida, tanto física como mental, y fuimos adquiriendo conocimiento. En la iglesia pasa lo mismo. Pablo habla de los creyentes que deben beber leche y los que comen vianda. De la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que aprender, predicar, y una vez que ya predicamos, compartimos con aquellos la enseñanza para que vayan creciendo y madurando en el evangelio. Y efectivamente no es algo que nosotros debemos dejar al azar, y que las personas puedan por sí mismos y ante sí enfrentarse a todo este conjunto de temas, o el conocimiento bíblico propiamente tal, sin un apoyo, sin una enseñanza, sin un discipulado asociado al mismo. Así que de esa manera yo creo que es importante tener en consideración. Hay algunos otros aspectos que, por cierto, causan cierto grado de inquietud. Hermano Mayo me había planteado la posibilidad de pensar en algunas otras cosas. Nosotros, digamos, que tienen que ver con lo que creen los presbiterianos. De partida, nosotros usamos en nuestros estatutos, en nuestras constituciones como iglesia, como base esencial lo que son la confesión de fe de Westminster, los catecismos mayor y menor de Westminster, el catecismo de Heidelberg, y el credo apostólico, el credo niceno,
y los cánones de Dort o los 5 puntos que se llaman del calvinismo. Son como elementos que concentran doctrina, no es que ellos no son ni están por sobre la Biblia, ni debieran tener prioridad sobre la escritura. Obviamente, es la escritura la que es la esencial, pero en estos documentos está concentrada sistemáticamente, esquemáticamente, la doctrina que nosotros creemos. Y por supuesto, los principios de la Reforma son fundamentales para nosotros. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo a Dios la gloria y solo Cristo son esenciales, como lo son para toda la iglesia evangélica en el mundo, como parte esencial, porque eso tenemos muy claro. No podemos ser salvos si no es en Cristo. No podemos ser salvos si no es por la fe, ni tampoco si no es por la gracia, y todo esto lo aprendemos de la Sagrada Escritura, que, como hemos dicho anteriormente, es para nosotros la palabra de Dios, y por supuesto, dándole toda la honra y la gloria al Señor porque Él es soberano. Ya lo hemos conversado, ya lo he mencionado al comienzo, somos una iglesia trinitaria, creemos en la Trinidad, por supuesto en la existencia del pecado como consecuencia de la caída ahí en el Edén, y que eso se transmite a todos los hombres de una manera tal que es como, por eso hablamos de una perversión o corrupción total en el hombre, en el sentido de que no es que el hombre sea todo lo depravado o maligno que puede ser, sino que en todas sus esferas, es decir, intelectual, moral, espiritual, social, física, etcétera, todo aquello está permeado por el pecado. Está el hombre en esa esencia, entonces ha sido corrompido y es salvo por la gracia de todo aquello. Y entonces cuando somos salvos en la totalidad. Somos salvos no solo de los pecados que cometemos, sino que de los que pensamos o de aquellas cosas que dejamos de hacer. Pero somos salvos también para algo, para vivir esta vida que el Señor nos ha dado en todas estas esferas. La esfera intelectual, la esfera moral, la esfera, ni qué decir de la espiritual, la esfera social, la esfera laboral. Todo aquello está inmerso en lo que debe ser nuestra forma de vivir la vida del presente. Y nosotros, por cierto, tenemos en claro que en la revelación del Señor, que es la revelación especial, que es su palabra, nosotros tenemos todo lo que nosotros debiéramos creer como creyentes en Dios. Ahí está en la Biblia. Si yo digo que creo en Dios, tengo que creer en lo que su palabra dice. Y en su palabra me dice que yo soy un pecador, que el Señor Jesucristo murió por los pecados, no solo los míos, por los de todos, y que yo para ser salvo debo creer en Cristo, y esto es una obra de la gracia de Dios. Debo tener fe en Él para poder sostenerme frente a esta situación, esta dualidad, ser salvo o ser condenado por el pecado. Pero también nosotros sostenemos que ese Señor que murió en la cruz, que nació de una mujer virgen, sin concurso de hombre, por lo tanto sin la transmisión del pecado que venía en la naturaleza de generación común, ordinaria, como era la naturaleza humana, ese Señor que nació de esa manera y que murió por nuestros pecados, ascendió a los cielos corporalmente y volverá en algún día que no sabemos cuándo. El Señor mismo dijo que nadie sabía ni el día ni la hora. Es pretensión y ha sido pretensión de algunos movimientos importantes a nivel de la historia, de personas que han dicho que en tal fecha volvía el Señor y no volvió.
y que volverá en tal fecha y no volvió. Y después inventaron una rebuscada interpretación de lo que había escrito la original autora, diciendo no, que él vino espiritualmente cuando ella dijo que iba a venir y no vino. Eso no es así, eso no es bíblico, eso no es cierto. Por eso nosotros hablamos de que lo que está en la escritura es lo que el Señor dice. Y por lo tanto Él dice que Él un día volverá, que nadie sabe qué día, pero nosotros esperamos con ansias ese día que será la consumación de su obra de redención para todos. Por otro lado, hay ciertas personas o ciertas cosas que nos hablan de que nosotros a lo mejor no creemos en la acción del Espíritu Santo, y eso eh, no es, no es plausible no tiene ninguna base sólida para argumentarse. Nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo y de hecho creemos que estamos aquí, que somos salvos porque Él obra en nosotros la regeneración cuando conocemos la palabra, cuando la palabra del Señor es sembrada en nuestros corazones. Es Él que obra este cambio de mentalidad y este cambio de corazón, que es la regeneración del Espíritu Santo, y que Él mora en cada creyente desde cuando el creyente cree. En eso somos muy especialmente enfáticos en decir que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando él cree. No necesitamos un segundo, un tercer bautismo del Espíritu para decir que tenemos el Espíritu con nosotros. El Espíritu está en el creyente desde cuando él cree verdaderamente en Jesucristo, porque no hay otra forma. No hay otra forma, dice Pablo, de decirle al Señor, Señor, o reconocerle como Señor, sino por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, por otro lado, hay otros que podrán decirle, Señor, Señor, cuando te hicimos tales cosas, nunca os conocí, le dirá el Señor, porque aquellos no tienen el Espíritu Santo. Por cierto, entonces, eso hace una cosa, es una cosa esencial, creer que el Espíritu Santo está en el creyente cuando cree en Jesucristo, y que según el mismo Señor Jesucristo prometió, Él guiará toda la verdad, Él enseñará todas las cosas y recordará lo que Cristo enseñó, y Él nos mantendrá, será nuestro defensor, estará a nuestro lado durante todo ese tiempo. Porque es ese mismo Espíritu el que nos asegura en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Nadie puede sentir esa impresión y de sentirse, valga la redundancia, de sentirse un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios si no está el Espíritu Santo en él. Porque es el Espíritu Santo, dice Pablo, el que nos asegura en nuestro corazón y nos hace creer y entender que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, tiene poder para moverse en todas las cosas, mover la iglesia y hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Por cierto, eso es parte de lo que está en la soberanía de Dios. Hay diversas formas de manifestación de este moverse del Espíritu dentro de la vida de la iglesia. Y ha habido años y siglos, historias a través de los siglos, en la historia, cómo el Espíritu se ha movido dentro de la vida de la iglesia y en los creyentes para sostener la obra, para ayudar a que esta obra se siga extendiendo. Por cierto, el Señor actúa de maneras, en su soberanía, de maneras que nosotros no entendemos. Es decir, muchas veces pareciera que las cosas están yendo mal, que las cosas no están haciendo como debieran ser, y sin embargo, en esas circunstancias aparece la obra del Señor floreciente, aparece la obra del Señor creciendo. Él usa incluso nuestro propio pecado, nuestra propia, pecaminosidad y maldad humana, nuestra condición humana, y la usa para su gloria, y de manera que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos y no esperamos. Y por otro lado, usa también a los que no creen y también los usa para su gloria.
Esto es algo que a mí me causa mucho asombro, hermanos, efectivamente, porque hay gente que habla de Jesucristo y no cree en Él. Digo, no lo nombra, pero está hablando del Evangelio de Cristo y no se dan cuenta porque no lo conocen. Pero sin embargo, están dando testimonio de Él. Están haciendo bien por la gracia común, que es otro concepto que nosotros tenemos claramente entendido, que Dios actúa por medio de la gracia común en todos los hombres, crean o no crean en Él, para hacer obras buenas que pueden ser de edificación. Y a través de eso se está predicando a Jesucristo. Y la iglesia ha tenido también un aspecto que no podemos dejar de mencionar ni soslayar, que es un brazo de predicación, que es la acción social, la acción de ir donde el necesitado. La iglesia protestante y la iglesia presbiteriana en particular también, donde llegó con educación, llegó con instituciones de salud o de beneficencia, las ligas antialcohólicas, por ejemplo. Estoy mencionando cosas que aquí en Chile ocurrieron, no estoy hablando de historia general, pero sí efectivamente que aquí en Chile ocurrieron. Fueron elementos que mostraron la mano extendida social de la iglesia, que por alguna razón en algún momento yo diría que es parte de nuestro pecado propio como seres humanos, abandonamos o dejamos un poco en segundo plano y empezó a tomar relevancia en otros organismos. Y el Hogar de Cristo de la Iglesia Católica y otros por allí empezaron a tomar preponderancia en esa acción porque las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes en Chile las dejaron un poco de lado. Esa es nuestra culpa, porque ahí hay acción importante para entregar el evangelio. Digo, por ejemplo, estoy a mencionar un ejemplo actual ahora, del momento, del tiempo, la acción para ayudar a los damnificados en los incendios. Que nosotros tuvimos gente en nuestra iglesia, tanto en Viña como en Paraíso, afectados, pero hubo unas campañas de solidaridad, de apoyo, de ayuda, pero el movimiento de quienes trabajaron en la iglesia para llevar ayuda y mandar ayuda, en todos ellos iba la preocupación por enviar algo de la palabra. O llegaba gente a preguntar a la iglesia donde estaba haciendo ese acopio o a buscar algunas cosas y eran escuchados. Y se le conversaba con ellos sobre de dónde vivían, sus necesidades, y manifestaban esto: qué bueno que alguien me pudo escuchar. Y no saben lo importante que es eso como obra de la iglesia, porque está dando la iglesia testimonio en su acción hacia la gente por cosas prácticas. Es muy importante que en el testimonio de la vida de la iglesia no solo esté el entregar, como lo hacíamos ahí, un Nuevo Testamento o un tratado o una porción del Evangelio, sino que también entregar una mano que alienta, que apoya, que abraza, que acoge. Y eso es muy relevante para el testimonio del Evangelio. Es verdad que es muy importante que nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor, la vivamos en integridad. Y cuando hablamos de integridad, estamos hablando del total de nuestro ser. Mente, corazón, cuerpo, nuestras intenciones, nuestros instintos, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, todos puestos en la mano del Señor para que el Espíritu Santo actúe según su voluntad. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros y a través de nosotros también hacia otros hermanos. No sé si están respondidas casi la mayor parte de las inquietudes, ¿no? Pero hay otras dudas. No sé si alguien quiere tener alguna consulta que hacer, hermano Mario, o usted mismo hacer alguna consulta para poder explayarnos más. Si usted me deja hablando solo, yo puedo estar hasta las 5 de la mañana aquí, no se preocupe. Tema tengo y labia también. Ahí sí, ya. Ya. Ahí sí. Hay una pregunta que le hace la hermana Oriana Torres. Dice: buenas noches, Pastor Daniel. Una pregunta. ¿Qué opina usted del pentecostalismo? Buena pregunta, interesante pregunta y difícil.
Pero me está preguntando qué pienso yo, no qué piensa la Iglesia Presbiteriana de Chile, por favor. ¿Ya? Así Sí. que es mi opinión personal. No, pero no es nada. Pero yo creo que uno lo puede esto tomar desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de ajeno, mirarlo de afuera, y otro como que son nuestros hermanos y estamos en el mismo barco. ¿Ah? Digamos, a lo mejor en la misma flota, en distintos barcos, pero en la misma flota, viajando hacia el mismo lado. Yo creo que el asunto, digamos, de enfoque de esto, el movimiento pentecostal surge en Chile, y aquí nosotros hemos tenido mucho tiempo, hace unos años atrás, mucho énfasis en recordar, y de hecho este año pasado en el Congreso de Valparaíso se rindió un homenaje a quienes participaron en el desarrollo de Valparaíso como cuna del movimiento protestante y pentecostal en Chile. Y eso es una parte de la historia que no podemos desconocer. Y desde donde llegó el movimiento pentecostal a Chile nació también, tiene raíces en nosotros también, porque quien inició este movimiento partió de la iglesia, de las iglesias que estábamos trabajando en conjunto con la iglesia histórica metodista y presbiteriana en esos entonces. Y luego surgió el movimiento pentecostal como un movimiento que yo creo que vino a cubrir un área que estaba descubierta en Chile, pero vino a ser también, traer un impacto, causar un impacto de un remecer llevar el evangelio a todos los lugares. Y yo creo que el movimiento pentecostal ha sido fundamental en el crecimiento de la fe cristiana en Chile. El asunto es las diferencias que podamos tener con ellos desde el punto de vista de énfasis doctrinario o cosas secundarias, no tienen que ver con la esencia de la fe, cómo uno es salvo, cómo uno llega al conocimiento del Señor a través de la palabra, y cómo uno puede efectivamente alcanzar la salvación. Pero hay otras cosas y otros matices en lo que yo he planteado que de repente se enfocan de forma distinta. Pero la esencia y la diferencia que puede suceder es que cuando el pentecostalismo se toma en la esencia de lo que fue en sus comienzos, un movimiento de avivamiento, pero también un movimiento de llevar el evangelio a todos los rincones del país, yo creo que ahí, por cierto, uno está perfectamente en sintonía con ese movimiento. Pero cuando surgen después otros movimientos derivados de ahí, que apuntan hacia otros lados y que desvirtúan lo que empieza a producirse esta situación de alejarse un poco de la enseñanza bíblica, de la enseñanza, y no me estoy refiriendo a las iglesias tradicionales pentecostales ni a las originales, ¿no? Sino que a aquellos movimientos que han derivado de esto, pentecostalismo, y que se llaman o se han llamado así regularmente en el último tiempo como neopentecostalismo, han desvirtuado lo que era la esencia del pentecostalismo y por cierto nos hacen a nosotros estar más aprensivos sobre lo que son sus enseñanzas, lo que es la forma en cómo ellos captan a su gente, en fin. Y ahí han surgido movimientos que son penosos realmente y se confunden con el pentecostalismo, lamentablemente. ¿Ah? Es decir, el movimiento de la fe, el movimiento de la prosperidad, que finalmente se empiezan a unir y intercambian líneas que se compenetran, ¿no? Y que se alejan de la esencia de lo que era el movimiento pentecostal inicial y la fe bíblica como nosotros la entendemos. Pero yo tengo mucho respeto por el movimiento pentecostal en su esencia como lo estoy expresando. Amén. Acá tenemos una pregunta desde Nueva Jersey, Estados Unidos, del hermano David Silva Donoso. Bien compleja la pregunta. Dice, en Hechos tenemos el texto que Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿Pueden los apóstatas llegar algún día a ser parte de la iglesia o ya no hay punto de retorno si apostató? Difícil ciertamente razonar aquello, ¿no? Pero yo, por cierto, yo creo en eso que la palabra del Señor nos dice. Es el Señor el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos.
Pero también la Escritura nos dice, por medio del apóstol Juan en su epístola, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, nunca, mira, ahí un hermano lo está colocando ahí, porque nunca fueron de nosotros. Y eso, las falsas profesiones de fe, los que han quedado en la iglesia y salen, o que efectivamente podemos dimensionarlos como apóstatas de la fe, que dijeron tener, pero que la verdad es que nunca tuvieron. Por lo tanto, esos no tienen posibilidad. Yo creo que a ver, es difícil pensar porque uno no puede ponerse a juzgar como Dios en esto, ¿no? A juzgar como Dios. Pero alguna vez alguien, conversando con alguien, decía esta frase. Yo creo, o sea, pienso que a lo mejor hasta Judas, si se hubiese arrepentido, podría haber sido salvo. Pero yo le discutía, decía, es que la verdad es que Judas estaba condenado porque la palabra del Señor ya lo condenaba, que era el hijo de condenación. Pero forzando un poco los dos argumentos, efectivamente uno podría pensar, el apóstata puede al último momento volver al camino. Sí, podría ser, pero difícilmente lo haga si no lo hizo cuando tuvo antes oportunidades. Yo creo que quienes efectivamente han rechazado a Cristo y rechazan contumazmente a Cristo no tienen ninguna posibilidad. Pero quien ha aceptado verdaderamente a Cristo no va a ser apóstata. Por lo tanto, aquel que abandona el camino es que nunca fue. Eso me parece que es la respuesta más centrada que puedo darle, porque la verdad es que lo demás ya sería especular y ponernos en un plano en el cual no tenemos visión de futuro, pero que una cosa es ser militante y otra es ser, o sea, militante, digamos, numérico en una congregación, y otra es ser de la iglesia verdadera en el interior y lo que hace el Señor. ¿Ah? Amén. Lo que es la iglesia triunfante. No hablamos de escatología, de mayormente de esas cosas, pero nosotros sabemos que hay una iglesia militante y una triunfante, y la iglesia verdadera, nosotros a veces no la podemos, no la vamos a conocer, conocemos la iglesia visible, pero no la iglesia invisible, y en aquella van a estar todos los que son y ninguno de los que no son. Amén. Hay una pregunta también que muchos también critican ya a la iglesia presbiteriana por algunas iglesias quizás hay en Estados Unidos que es sobre el homosexualismo. ¿La iglesia presbiteriana acepta el homosexualismo? Yo puedo responder por mí y por mis hermanos de mi iglesia presbiteriana en Chile, no lo aceptamos como una forma de conducta ni una forma de vida. En mi opinión en esto, yo lo voy a decir absolutamente en opinión personal, no es la opinión de la iglesia, pero en mi opinión personal, yo creo que se ha actualmente publicitado mucho y se ha difundido de más la idea de que el homosexualismo se nace o se es y si viene con los... Y la verdad es que, como ellos mismos defendieron hace muchos años, es una opción. Y cuando es una opción es algo que yo elijo. Por cierto, hay ciertas alteraciones genéticas que pueden dar al pábulo a que existan estas confusiones o algunas afectos, pero la actividad homosexual como tal es una situación que se sale del marco que la Escritura nos enseña. Y por lo tanto, pues nosotros podemos aceptar al homosexual como aceptamos al ladrón, al adúltero, al hombre que comete cualquier tipo de pecado. Y lo aceptamos como todo pecador, y él tiene derecho a creer en Jesucristo y ser salvo. Pero si cree en Jesucristo, tiene que empezar a vivir según la Escritura nos enseña. Y la Escritura nos dice que es abominación para el Señor, para un varón, echarse con otro varón, que todo aquel que que practica el homosexualismo en una forma regular está en pecado. Y entonces
nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Si él tenemos que pedirle o llamarlo o acompañarlo para que él no haga su práctica de sexualidad públicamente, ni tampoco dentro de la iglesia. Es un problema complejo, por cierto, pero no es algo que nosotros, digamos, que digamos, vengan y los abrazamos a todos. Por cierto, yo debo acoger al hombre homosexual o a la mujer lesbiana porque son seres humanos que requieren del Salvador y enseñarles el camino del Evangelio, pero no debo ni estigmatizarlos a ellos, ni debo estar señalando con el dedo, porque debería estar señalando con el dedo a todos los demás, y a mí mismo, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Pero lo que pasa es que tiene mayor connotación. Ahora, lo que ha sucedido en ciertas iglesias de orden presbiteriano, congregacionalista y algunas otras en el mundo, en que han aceptado, incluso han aceptado ordenación de homosexuales en los ministerios. Eso es un resorte, podríamos decir, no harina de otro costal, pero es un resorte ya de deliberaciones de consejos que son ellos como consejos más responsables de lo que hacen, ¿no? Y nosotros no sabemos, yo le he dicho a los hermanos muchas veces, con qué verdad o sea, con qué situación nos vamos a enfrentar en la legalidad o ilegalidad aquí en nuestro propio país en un corto andar. Por cierto, no es un tema fácil, es un tema difícil porque es parte esencial de la vida, pero nosotros si queremos seguir siendo bíblicos, si queremos seguir siendo cristocéntricos, si queremos seguir efectivamente las doctrinas que el Señor enseña, por cierto, una de las cosas que nos enseña la Escritura es que eh, el Señor Dios creó al hombre y a la mujer. No creó a tres, creó a dos. Y les dijo, multiplíquense y gobiernen la tierra, a ambos, no a uno solo, ni a dos, ni a tres, a dos, a ellos dos como pareja. Y por lo tanto, el plan de Dios para la vida humana es esto, la relación hombre-mujer como el ideal de unión, a tal punto que el Señor Jesucristo lo asimila o le hace una analogía como de la relación de Cristo con su iglesia. La relación matrimonial del hombre y la mujer es como la relación de Cristo con su iglesia. A ese punto nos debe llevar a pensar que lo sublime que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Amén, amén. Y otra pregunta es sobre los siguientes conceptos, si es que son intercambiables o no el protestantismo con evangélico. Si uno lo mirara, yo lo veo desde dos puntos de vista, de un punto de vista, digamos, que puede entenderse. Si uno lo mirara desde el punto de vista nominativo, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con? ¿Ah? Tiene que ver un poco cómo entiende y uno vive lo que es la herencia que trae, ¿ya? Desde el punto de vista eclesiástico. Son dos conceptos que tienen que ver con la vida de los creyentes, ¿no? Y además, si nosotros lo miramos desde el punto de vista secular, o mundano o político, como se ha mencionado, nosotros aquí en Chile se estableció el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile, como haciendo una diferencia entre las evangélicas y las protestantes. Eso conlleva, a mi modo de ver, un matiz que podría ser hasta peligroso. ¿En qué sentido? En que las pone como una dualidad y no como si fueran una sola. Y yo creo que el movimiento protestante en Chile debiera ser uno solo, así como el movimiento evangélico. ¿En qué sentido? En que todas las iglesias evangélicas en general, todas debieran llamarse
protestante, porque protestante viene de una herencia que hubo del tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero, ahí en la dieta de Worms, él declaró: yo protesto ante esta dieta, protesto de que él no se iba a retractar de aquello que decía. Y de ahí los seguidores de este movimiento se llamaron protestantes, y eso entonces se extendió, ¿no? Pero las iglesias que han salido posteriormente, que hablan de, que se reconocen como iglesias evangélicas, son frutos de este movimiento. Ninguna de ellas nació espontáneamente, todas nacieron, y las únicas que se atribuyen en alguna manera una historia previa a la Reforma son en parte, incluso diría yo, de ellos nomás, no todos, de algunos bautistas que plantean que ellos son derivados de los anabaptistas, que son previos a Lutero. Eso es una disquisición histórica que a mi modo de ver no tiene mucho fundamento, pero no le varía el quid a la cuestión de lo que estoy planteando. Todos los evangélicos deberíamos sentirnos protestantes, en el sentido original del concepto. Y a la vez, todos los protestantes somos evangélicos. Pero aquí vuelvo al punto que yo cité al comienzo, que esto que yo dije, que nosotros los presbiterianos, o sea, se puede ser cristiano sin ser presbiteriano, sin ser evangélico. Se puede ser cristiano sin ser evangélico. Se puede ser evangélico sin ser reformado. Se puede ser reformado sin ser presbiteriano. Por cierto, ahora, pero cuando llegamos al punto de evangélico, ahí nosotros nos detenemos y decimos: para ser evangélicos hay que, en alguna manera, estar identificado con lo que es ser protestante. Y al revés, para ser protestante hay que ser evangélico, hay que tener este concepto de que nuestra fe es esencialmente evangélica, en el sentido de la creencia en Jesucristo, el perdón de los pecados por Cristo, por la gracia, por la fe, etc. Que es distinto de mucho lo que se ha llamado ahora evangelicalismo, ¿ah? Que es una situación que se está dando particularmente en las iglesias de Norteamérica. El evangelicalismo tomando este concepto evangelicalismo como una forma de ser iglesia hoy, que va más allá de lo tradicional, de lo estructurado que somos las iglesias evangélicas y protestantes en general en el mundo, y que han sido históricamente, para entrar en una materia de una situación, yo le diría, medio inespecífica, etérea, un híbrido que no se entiende mucho. Eso sería. Ahí sí, ya. Sí, porque precisamente algunos evangélicos, ellos dicen: no, nosotros no somos protestantes, dijo. Yo diría, hermano, con mucho amor se lo digo, al hermano que dijo eso, es ignorancia supina. La ignorancia supina es la ignorancia por desinformación propia. Hay que informarse, hay que estudiar. Sí. Entonces ahí se convencen. El estudio es el que convence a las personas de las cosas cuando están equivocados, y sostienen porque repiten lo que le han enseñado, pero no investigan por sí mismos. Y el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos escudriñar las Escrituras. Le dijo a los fariseos: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo no vaya a creer? Si queréis creer la Escritura, creed en mí. No, ellos no querían creer. Bueno, hay que escudriñar, y ahí se ve. Exacto. Y tenemos otra pregunta de la hermana Jessica, que dice: muchas personas dicen que no creen en el mover del Espíritu Santo. Es que depende qué es lo que se entienda por el mover del espíritu. Yo tengo una aprensión en un concepto que a veces se tiene con algunas personas, de hermanos en la fe, ¿no? Estoy hablando de eso, hermanos en la fe de diversos, voy a poner colores para pensar en un término futbolístico, ¿no? De diversos colores que tienden a espiritualizar todo.
¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se usa bastante, ¿no? Aquello se usó por mucho tiempo, sobre todo en algunos círculos, esto de espíritu de esto otro, espíritu de esto, y llamar a todas las cosas como un espíritu X, y espiritualizar, digo, todo lo que sucede o acontece o todos los hechos de la vida, en ese sentido, yo creo que es un error. Es un error, digamos, que de forma de ver, de entender las cosas, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo uno se enfrenta a diversas situaciones de la vida, eh, entendiendo que si Dios tiene control de todas las cosas, no hay ninguna cosa que se escape de su control? Y si yo creo que Él es soberano y Él actúa de la manera que Él quiere actuar y usa los medios y las cosas, debo confiar y pedir que Él, por su providencia, nos ayude a entender los procesos y a seguir los procesos. Eso por un lado, pero por otro lado está el hecho de que uno, eh, por cierto, si el Espíritu Santo es Dios, y aquí yo creo que esto es una aseveración doctrinal muy importante, que no la dije al comienzo porque la daba por entendía. Nosotros creemos en un Dios trino y uno que es soberano, pero que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y por lo tanto, si creemos que el Espíritu Santo es Dios, igual en gloria que el Hijo y que el Padre, o sea, que es Dios mismo, y la Escritura nos da pruebas de que eso es así. eh, ¿Cómo puedo yo suponer que hay algo que sucede dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, que no es obra del Espíritu Santo? O puedo decir que el Espíritu Santo no se puede mover dentro de la iglesia. Ahora, eh, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo actúa y actúa positivamente, por cierto, y de hecho está siempre, y Él está, por ejemplo, intercediendo en nuestras oraciones, Él está eh, recordándonos la enseñanza del Señor, guiándonos a la verdad, inspirándonos para hablar cuando tengamos que defender el Evangelio. Y eso es mover del Espíritu. Ahora, si se entiende en el sentido del término que estaba usando la hermana al preguntarnos, el mover del Espíritu, como que el Espíritu Santo va a hacer una obra especial y única específica en todas y cada una de las iglesias locales de ese tipo, eso ya es empezar a elucubrar en otro aspecto. Pero yo creo que el Espíritu Santo efectivamente se mueve dentro de la vida de la iglesia. Y hay momentos, y en eso sí es importante, hay momentos en que se hace más evidente el actuar y el mover del Espíritu dentro de la vida de una congregación que en otros momentos, y probablemente eso está relacionado con una mayor vida de oración, con una mayor vida de estudio de profundidad de la palabra, con una predicación y confrontación de la verdad frente al pecado, de una mayor santidad de vida, etcétera. Todo eso está inmerso en aquello. Por lo tanto, si alguien dice que no cree que el Espíritu Santo pueda actuar y moverse, está diciendo una cosa que es, o sea, está negando ya un principio esencial, la soberanía de Dios, Espíritu Santo. Amén, amén. O sea, creen en el mover del Espíritu Santo. Definitivamente. Amén. Amén, amén. Y a ver, ya una de las últimas preguntas, ya para estar terminando, ya hemos estado harto. Generalmente se dice que a veces los presbiterianos son, digamos, que todo es simbólico. ¿Qué hay de cierto en eso? Que en la Biblia, digamos, todo es simbólico. Eso particularmente tiene que ver con la interpretación tiene que ver con la cosa escatológica y con la interpretación del Apocalipsis, ¿no? Exacto.
Y efectivamente yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se adentra en estas cosas y empieza a afirmar algunas cosas, ah, porque efectivamente no todo, o sea, yo creo que la escritura se debe creer en el principio creó Dios los cielos y sí ven Señor Jesús, del Apocalipsis 22, desde el Génesis 1 hasta pero efectivamente en el proceso de la escritura hay lo que se entiende y se conoce en doctrina o en enseñanza teológica como la revelación progresiva. Es decir, que uno a medida que va madurando, va creciendo, va investigando, va estudiando, el Señor va revelando más cosas y va entendiendo mejor las cosas. Muchas veces cuando uno lee la escritura y ya un pasaje que lo había pasado, lo había leído muchas veces y de repente escucha un comentario o de repente se le ilumina el pensamiento para decir, pues el Señor seguramente a través de su espíritu nos hace ver, pero aquí dice tal cosa y yo nunca lo había entendido. Y eso nos pasa frecuentemente. Eso es porque la revelación es así. El Señor va revelando su palabra en la medida en que vamos conociendo más de ella y más al Señor y más la vida de iglesia, por supuesto. Pero la simbología está presente en la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hay simbología en diversos lugares. Los libros clásicamente más simbólicos son Daniel, Ezequiel en el Antiguo Testamento, por cierto, y el Apocalipsis en el Nuevo, como libro profético. Pero efectivamente, nosotros no es que digamos que el Apocalipsis es solo simbología, pero sí que contiene simbología. Y de hecho, porque la simbología o la explicación de muchos de los conceptos que allí aparecen, a la luz de otros textos bíblicos, podrían resultar contradictorios. Y entonces, y me explico en esto, es decir, yo para entender un texto que no es claro en sí mismo, debo recurrir a la escritura, es una norma hermenéutica, ¿no? De estudio de la escritura, debo recurrir a otros que me pueden ayudar a clarificar la idea. Y cuando voy estudiando de esa manera, me voy dando cuenta que hay cosas que uno puede interpretarlas literal como están, pero y hay otras que no están como para presentarse específicamente en forma literal. Entonces tiene que haber otra interpretación y ahí es donde entra la simbología, pero no es que nosotros creamos que todo el Apocalipsis es simbólico. El Apocalipsis tiene un contexto en que se escribió, tiene una historia que relatar, tiene un contexto gramatical y también tiene un contexto histórico en el que está el autor el escritor humano, digamos, inspirado, que el apóstol Juan, cuando estaba en el exilio, ¿no? Y tiene que ver con el mundo que él conocía. Hay muchas imágenes que se presentan allí, tal como las que algunas que ve Ezequiel que relatan su libro, que no podía el profeta o no podía Juan explicar con palabras, pero que hoy día entendemos. Por ejemplo, él está viendo imágenes, me vio y me mostró, y está viendo como está viendo una película que está pasando por una película. Es una película que está pasando toda en el mismo tiempo. O sea, todo en el tiempo presente para él se le está presentando aquí, no cronológica como nosotros podemos redactarla en un cuento. Y entonces, obviamente, hay ciertas cosas que él describe con el lenguaje que él podía tener para las cosas que él conocía en ese tiempo. Hay otras cosas que él no conocía y que a lo mejor el Señor le reveló que eran de otros tiempos futuros y que él no podía ver y no podía transcribirla porque no eran conocidas. Eso significa que él está escribiendo cosas que supuestamente que le han de suceder, pero con las palabras que él entendía en ese tiempo. Entonces, voy a usar un ejemplo que es solo para graficar, por favor, no me malinterpreten. Supongamos que él ve una pantalla gigante de televisión
y que tenía la posibilidad de ver varias imágenes a la vez y le mostraba sucesos y eventos. ¿Y él cómo lo explicaba ahí si no conocía lo que era un televisor? No conocía un satélite, no conocía esas cosas, tenía que transcribirlas de la forma en que él, en su lenguaje de la época, en su mentalidad de la época, podía transcribir. Bueno, hay cosas así en el Apocalipsis, en el sentido de que no pueden sino ser simbólicas de algo más. Pero el hecho de que nosotros pensemos que algunas pueden ser simbólicas de las que están allí no significa, primero, que todo es simbólico, segundo, que el simbolismo está por sobre lo que la Escritura revela claramente en otros pasajes, ni tampoco que nosotros debíamos enfatizar ese simbolismo como parte de lo que de la vida de la iglesia. Hay otras cosas que son más importantes que eso. Y por lo tanto, por supuesto, uno tiene que ser comprender que la escritura tiene un contexto, que tiene un escritor que es humano, que fue inspirado por el Señor, pero que hay todo un contexto histórico que nos ayuda a nosotros a poder visualizar eh, o entender mejor lo que es la escritura. Y eso significa estudiar, hermano. Eso significa estudiar mucho. Por cierto, hay que pensar que la escritura está escrita en un lenguaje antiguo. Una de las cosas que, mire, me acordé ahora justamente, hace tiempo que no lo digo, pero la escritura, que nosotros decimos que creemos en ella como la palabra de Dios, es un libro antiguo. La escritura es un libro oriental, ¿ya? Y la escritura es un libro de orden religioso. Y tenemos que pensar en estos tres conceptos para tratar de entenderla. Entenderla desde el punto de vista de la mentalidad antigua, escrito en la mentalidad de la gente que estaba en su tiempo, porque Dios inspiró la escritura, pero no le dijo escriban en un lenguaje futurista. Entender un contexto histórico en el que están escribiendo, los que están escribiendo, y por eso hay que entender que hay mucho pensamiento, es cuestión de leer los proverbios, leer los salmos y encontrarse con muchas figuras literarias orientales, que nosotros, nuestro concepto occidental, tiene que explicarnos, tenemos que estudiar para entender qué significa la figura. ¿Ah? Por supuesto, es un libro que habla de la religión, del religar, de volver al hombre de Dios, y que tiene ese propósito en todo su contexto. Y por lo tanto, de esa forma, es un libro maravilloso que tenemos que conocer, pero tenemos que también ir estudiando para entender más y más. Amén. Y la última pregunta, ya para estar cerrando, y es un poco compleja también, pero bien resumida. Dice, si un niño nace con síndrome de Down, no confiesa con facilidad que es pecador, pero sí que Cristo es el Señor. Si este niño no llega a ser bautizado y muere de repente, ¿se salva? ¿Qué opinan los hermanos presbiterianos? Dicen. Lo primero que le debo decir, digamos, un concepto. Nadie es salvo porque se bautice o no se bautice. Solo somos salvos por creer en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que surge, esto es muy importante en este concepto, no hablamos nosotros del bautismo en todo lo que nosotros creemos porque entendemos, aceptamos el bautismo por inmersión, el bautismo por aspersión y que practicamos nosotros, ¿cierto? Y por cierto, nosotros practicamos y creemos en el bautismo de infantes, ¿no? Pero por una teología de pacto que se llama eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ni un niño se va a condenar o ni un adulto se va a condenar porque no es bautizado. O al revés, ni un niño o ni un adulto se va a salvar porque se bautiza. Eso es algo esencial. No es el bautismo el que salva, no tiene en sí mismo fe salvadora. Es la fe en Cristo. Ahora, en el caso del niño, o pongámoslo, asimilemos al niño más pequeño, al niño recién nacido, al niño, de alguna manera,
que nosotros no comprendemos ahora. Nosotros debemos entender que los niños están en el corazón de Dios, que de alguna manera Dios le aplica la fe en Cristo a ellos. Hay un libro que habla sobre mucho sobre esto de la fe reformada, que se llama La predestinación el señor de Werner, que sale una foto de Calvino en la afuera, muchos se asustan por eso, pero es un libro súper didáctico. Y entonces yo hice un estudio en la iglesia en alguna oportunidad y justamente viendo esto sobre qué respuesta dar, de qué pasa con los niños o qué pasa con la gente que nunca se les predicó el Evangelio en las zonas más remotas de los lugares donde el Evangelio no ha llegado. O particularmente con los niños en lugares donde no tienen ninguna posibilidad de llegar a responder al Señor o a tener fe en Él o ser bautizado. Y justamente la respuesta bíblica que él da y de muchos comentaristas antiguos incluso, es que el Señor de alguna manera en su soberanía aplica en ellos la salvación por la fe en Cristo, aplica en ellos esta cuestión de algún viso de... En el caso del síndrome de Down que plantea, yo creo que si el niño, aunque no tenga esta capacidad mental, dice Cristo es el Señor, sí, él puede perfectamente ser salvo como cualquier otro. De hecho, nosotros no podemos exigirle a una persona, por ejemplo, que nació con un problema neurológico por un accidente del parto, y que creció y que conoció del Evangelio así en las historias de niño, con su mentalidad de niño, negarle que él tenga fe. De hecho, ¿por qué le enseñamos a nuestros niños pequeños a orar? ¿Por qué le enseñamos a cantar? ¿O le repetimos versículos de la Escritura? ¿O le enseñamos a que los lean desde pequeños? Porque de alguna manera en ellos nace el germen de la fe allí. El Señor lo coloca desde ese tiempo. Sobre todo si son hijos de creyentes. Por eso yo creo que todos los hijos de creyentes, si nosotros somos creyentes en Jesucristo y tenemos un hijo pequeño, yo le pregunto a la gente que dice que no, los niños no debieron bautizarse en la fe de los padres ni bautizarse por el pacto. ¿Y qué pasa si un niño de 6 meses, hijo de 2 creyentes fervorosos, pero que ellos creen que solamente se pueden bautizar los adultos, se muere? ¿A dónde se va? Si no ha sido bautizado. Entonces ahí, bueno, empiezan, ¿por qué se va a ir al cielo si no ha sido bautizado? Y ellos consideran que el bautismo es esencial en la salvación. Entonces entra la duda. No, en realidad yo creo que el bautismo no salva, y el bautismo es un acto de fe para ingresar a la iglesia, para ser parte de la iglesia del Señor, que nosotros lo hacemos solo a los creyentes o a los hijos de creyentes que están entendiendo claramente que están en el pacto, en la fe del pacto, en una fe pactual, es decir, en la fe de los padres, en la fe mía y de mi esposa. Yo pude bautizar a mis hijos, porque nosotros creíamos que ellos eran parte del pacto de gracia de Dios. Y por eso yo creo que efectivamente un niño puede perfectamente participar en la fe de los padres, en la fe salvífica, y como el caso del Down o de otros factores de deterioro mental que no alcanzan a tener comprensión o fallecen siendo muy pequeños, están dentro del plan de salvación del Señor. Amén. Eso. Yo creo que esa es también en la fe de cada persona, digamos, que los niños son salvos. Bueno, gracias, pastor, por haber estado con nosotros, gracias por esta excelente exposición que usted nos ha dado, y por todas las preguntas que le hemos hecho. Fueron hartas preguntas al final, se dieron hartas preguntas, pero gracias al Señor, gracias por su misericordia, y queremos aprovechar ya de saludar a todos los hermanos que estuvieron conectados. Como ya dije, hermanos David Silva Donoso desde allá de Nueva Jersey, que Estados Unidos, hermano Claudio Fuentes, el obispo Israel Esteban Ábalos, que es el obispo de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile. Así que le damos un gran saludo, que es nuestro obispo. Al hermano Reiner Osorio también, un gran saludo al hermano Reiner Osorio, hermano Elías, hermana Jessica, a la hermana Aurelia Peñailillo,
Bueno, y en fin, a todos los hermanos que estuvieron, aquí ya algunos se me borraron, se me salieron, pero que el Señor los bendiga a todos. La hermana Antolina también estuvo por ahí, y otros hermanos más, así que Dios les bendiga a todos. También estuvo el hermano, bueno, también se me olvidó, aquí ya lo perdí, ya se me perdió, y acá donde está, se me perdió, y acá, pero gracias al Señor por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Por el hermano Daniel también, Daniel Vázquez, que estuvo también con nosotros. No el pastor Daniel Vázquez, el hermano Daniel Vázquez. David Vázquez, eso, David Vázquez, me sonaba la letra D, por eso. David Vázquez. Así que saludos también al hermano David Vázquez. Un gran abrazo, dice el pastor, el obispo Israel. Un gran abrazo. Abrazo para él, Daniel. Bendiciones. También un abrazo para él, un abrazo para él. Así que gracias, como dije, por usted. Lo dejamos ahora lo dejamos libre, ya es tarde ya. Así que gracias le doy por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Pero ya estamos terminando, así que y no se pierdan el próximo sábado, ya que ahora tenemos sobre el pentecostalismo. ¿Qué creen los pentecostales? Va a estar nuestro hermano Moisés Espinosa, hijo del obispo Édito Espinosa. Así que el pastor ahí, Moisés Espinosa, va a estar hablándonos sobre el pentecostalismo y qué creen los pentecostales. Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Así que, pastor Daniel, ¿qué tal si nos despide con una oración para estar cerrando ya? Oremos. Perfecto. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, estamos agradecidos de todas tus bendiciones. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos permites poder tener estos medios para comunicarnos, para compartirnos, Señor, para hablar de nuestra fe, de nuestra común fe, Señor, con los hermanos, para poder, oh Señor, también edificar a otros. Te agradecemos por este tiempo, Señor, te agradecemos porque podemos libremente compartir, oh Señor, a través de estas redes, Señor, de tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, que estés por siempre, Señor, con nuestro hermano Torres y su programa, que tú le estés bendiciendo, Señor, que sea un foco de luz, Señor, que siempre esté animando a sus oyentes, Señor, para que puedan ser estimulados a estudiar más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla mejor cada día. Ayúdanos, Señor, a servirte con fidelidad. Ayúdanos a mantenernos, oh Señor, fieles a la verdad de tu palabra revelada. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes también en el descanso de esta noche para que mañana, Señor, podamos celebrar el día dedicado, Señor, por la Iglesia Cristiana a ti, para la adoración, oh Señor, el culto y la predicación de tu palabra, con tu ayuda, con tu dirección y para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, y guárdanos en tu amor, te lo rogamos, y agradecemos todo en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, pastor. Saludo también a la congregación. Mañana ya es el día del Señor. Nos reunimos todos a adorar al Señor. Así que nos vemos el próximo sábado con el pentecostalismo, con el pastor Moisés Espinosa. Así que ahora, chao, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Él viene saltando por los montes. Gracias por conectarte con nosotros. Él viene saltando por los montes. Sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu nombre. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. A tu casa, ven, enciéndeme. Ven, Buenas noches y bendiciones.